La creación de Adán y Eva. Desde el principio, todo era vacío. No había tierra, ni cielo, ni mar. Solo la palabra de Dios resonaba en el silencio. Y fue entonces cuando, en medio de la nada, Él comenzó a crear. Con un poder indescriptible, el Señor separó la luz de las tinieblas, abrió los cielos sobre la tierra, y trajo vida a donde no existía. Pero esta obra majestuosa no estaba completa. Faltaba algo, algo que sería la pieza central de su creación, el ser humano. Dios, en su infinita sabiduría, formó al primer hombre de una manera única. No fue simplemente con palabras, sino con sus propias manos divinas, tomando el polvo de la tierra y dándole forma. Y entonces, con un susurro celestial, sopló en sus narices el aliento de vida, y así nació Adán. Imagina el primer respiro que tomó este ser, en un mundo completamente nuevo, sin imperfección ni dolor. Abrió sus ojos para encontrarse en un lugar que parecía sacado de un sueño, el jardín del Edén. Este jardín era un paraíso. Árboles de toda especie daban fruto, ríos cristalinos fluían por la tierra, y los animales vagaban en completa armonía. Dios había preparado este hogar perfecto para Adán, dándole la responsabilidad de cuidarlo. Pero había algo más. En el centro del Edén, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí le dio una instrucción clara: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán tenía todo, pero Dios vio que algo faltaba. No era bueno que estuviera solo. Así que, de nuevo, el Creador actuó. Hizo que Adán cayera en un profundo sueño, y de una de sus costillas, formada a la primera mujer, Eva. No la hizo del polvo, sino de la carne y los huesos de Adán, mostrando una unión profunda e inseparable entre ellos. Cuando Adán despertó y la vio, reconoció de inmediato que ella era una parte de él, su compañera en este nuevo mundo. Pero la armonía y la perfección que rodeaban a esta pareja pronto serían puestas a prueba. La vida en el jardín del Edén. Adán y Eva vivían en un mundo donde todo era perfecto. No existía el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. El jardín del Edén era más que un hogar sencillo, era un paraíso en la tierra. Los árboles estaban siempre cargados de frutos, los ríos nunca se agotaban y el clima era siempre suave y agradable. Era un lugar donde reinaban la paz y la abundancia. En este entorno, Adán y Eva no solo eran los cuidadores del jardín, sino también sus beneficiarios, viviendo en completa armonía con la naturaleza y los animales que lo habitaban. Imagina la tranquilidad que debían sentir cada día. Caminaban descalzos sobre la suave hierba, respirando el aire puro, mientras el canto de los pájaros resonaba en el cielo azul. Todos los días eran nuevos, llenos de descubrimientos y maravillas. Adán y Eva no conocían el miedo, ni la vergüenza, ni la maldad. Todo lo que experimentaban era bondad, amor y la presencia constante de su Creador. Dios no era un ser lejano o inaccesible, paseaba entre ellos en la frescura del día, hablaba con ellos, y los guiaba en su tarea de cuidar este precioso lugar. Dios les había dado el dominio sobre todo lo que les rodeaba. Podrían disfrutar de los frutos de cada árbol del jardín, menos uno. Aquella prohibición que Dios había dado sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal parecía, en su momento, una simple instrucción. No había razón para dudar de lo que el Creador les había dicho. Pero esa sola advertencia, esa pequeña restricción en medio de la abundancia, será pronto el foco de un desafío mucho mayor. Adán y Eva vivían desnudos, pero no sentían vergüenza. No había maldad en ellos. Todo lo que hacían y veían era puro. Compartían una unión única, no solo como esposo y esposa, sino también como los primeros seres humanos, moldeados a imagen de Dios. Y mientras cuidaban del Edén, probablemente no podía imaginar un mundo fuera de este paraíso, un lugar sin la protección divina y sin la plenitud que los rodeaba. Pero ese mundo existía, justo al otro lado del límite invisible del jardín, y en su interior una oscuridad acechaba. Sin embargo, en el centro de todo estaba la promesa de vida eterna. El árbol de la vida permanecía allí, inalcanzado y lleno de misterio, mientras el árbol del conocimiento del bien y del mal emitía una sutil advertencia en su presencia. Día tras día, Adán y Eva seguían disfrutando del Edén, sin preocupaciones, sin conflictos, hasta que la tentación tocó la puerta del paraíso. Porque no todo lo que habitaba en el jardín era tan pacífico como parecía. En las sombras, entre los árboles, una criatura esperaba, observando.
La serpiente, el más astuto de todos los animales, ya tenía un plan. Un plan que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. La tentación. Todo parecía perfecto en el jardín del Edén, pero en medio de tanta belleza, se desataba una batalla invisible. El enemigo estaba presente, aunque Adán y Eva no lo sabían aún. En forma de una serpiente, astuta y persuasiva, el mal había encontrado su forma de acercarse a ellos. No era una serpiente cualquiera, era el más sagaz de todos los animales, y con un veneno que no afectaba al cuerpo, sino al alma. Un día, mientras Eva paseaba por el jardín, la serpiente se le acercó. Con palabras suaves y engañosas, le lanzó una pregunta que resonaría en su mente: ¿así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, sorprendida por la audacia de la serpiente, le respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Si lo tocamos o comemos de él, moriremos. Y fue entonces cuando la serpiente desplegó su plan. Con astucia, le dijo: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la semilla de la duda. En ese momento, Eva comenzó a mirar el fruto de manera diferente. Ya no era solo una fruta prohibida, sino una promesa de sabiduría, de poder, de ser como Dios mismo. Imagina el conflicto en tu corazón. Hasta ese momento, la confianza en Dios era absoluta, pero ahora algo nueva surgía en su interior: la curiosidad y el deseo. El fruto parecía más atractivo que nunca, brillante, jugoso, lleno de posibilidades. ¿Y si la serpiente tenía razón? ¿Y si comer de ese fruto la llevaría a una nueva comprensión, una nueva realidad? Eva se acercó más, sus ojos fijos en la fruta, sus manos temblando ligeramente. Finalmente, accedió. Tomó el fruto, lo arrancó y lo llevó a su boca. Al primer mordisco, nada fue igual. Una sensación desconocida recorrió su cuerpo, la conciencia de algo nuevo, algo más allá de la inocencia que antes la cubría. Pero no se detuvo allí. Corrió hacia Adán, y le ofreció también el fruto prohibido. Adán, sin protestar, lo comió. Y entonces, el peso del pecado cayó sobre ellos. De repente, se dio cuenta de que estaban desnudos. Por primera vez, sintieron vergüenza, algo que nunca antes había existido en su mundo perfecto. Con las manos temblorosas, buscaron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué había pasado? Todo había cambiado en un instante. Lo que parecía ser una pequeña decisión, un solo mordisco, ahora se sentía como una barrera infranqueable entre ellos y su Creador. El jardín, que una vez fue su refugio, ahora parecía un lugar extraño y hostil. El aire, que siempre había sido ligero, se volvió pesado con la culpa. El plan de la serpiente había funcionado. Adán y Eva ya no eran los mismos, y el Edén, su hogar, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Habían probado el fruto prohibido, pero el precio por su curiosidad sería mucho mayor de lo que imaginaban. Y entonces, en medio de su vergüenza, escucharon un sonido. Dios caminaba en el jardín, en la frescura del día, buscándolos. Ahora, en lugar de correr hacia él como siempre lo hacían, Adán y Eva intentaron esconderse. Pero, ¿cómo se puede esconder uno de su propio Creador? La confrontación era inevitable. El pecado y sus consecuencias. El aire en el jardín del Edén había cambiado. Lo que una vez fue un refugio de paz y armonía, ahora estaba envuelto en una atmósfera pesada. Adán y Eva, que antes caminaban libremente, ahora se escondían entre los árboles, temblando de vergüenza. El sonido de los pasos de Dios, que siempre había sido un motivo de alegría, ahora les causaba terror. Sabían que no podían escapar, pero en su culpa intentaban ocultarse de él, como si las hojas y las sombras pudieran. Entonces, la voz de Dios resonó: ¿dónde estás, Adán? No era una pregunta de desconocimiento, sino una llamada, una invitación a enfrentar la verdad. Adán, nervioso y sin poder evitar lo inevitable, salió de su escondite, con la cabeza baja y la voz temblorosa: escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo. Dios, conociendo ya lo que había sucedido, hizo la pregunta que los llevaría a confrontar su error: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? En ese momento, todo se desmoronó. La culpa, la vergüenza, la sensación de haber roto algo sagrado, se intensificaron. Adán, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
Y Eva, siguiendo al mismo patrón, señaló a la serpiente me engañó, y yo comí. El pecado no solo había corrompido su pureza, sino también su relación con Dios y entre ellos mismos. El amor y la confianza que una vez los unían, ahora estaban manchados por el temor y la acusación. En lugar de aceptar su error, ambos se refugiaron en excusas, evitando enfrentar las consecuencias. Dios, en su justicia, no dejó que este pecado pasara desapercibido. La serpiente fue la primera en recibir su sentencia: maldita serás entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este era más que un castigo físico para la serpiente, era una promesa profética de que, algún día, la dependencia humana cumpliría en contra de la serpiente. Luego, Dios se dirigió a Eva. Su castigo sería doloroso y profundo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El gozo de ser madre ahora estaría marcada por el dolor a la hora de concebir. Finalmente, Dios habló a Adán. Él, quien había sido hecho del polvo para gobernar sobre la creación, ahora sufriría las consecuencias de su desobediencia: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. El paraíso que una vez fue su hogar se había convertido en un lugar de dolor y castigo. La pureza, la inocencia y la cercanía con Dios se habían quebrantado. Pero, en medio de la justicia, Dios mostró misericordia. Aunque Adán y Eva se habían hecho ropas de hojas, el Señor los vistió con túnicas de piel, cubriendo su vergüenza con algo más duradero: la expulsión del Edén y el futuro de la humanidad. El jardín del Edén ya no era el mismo. Las palabras de Dios aún resonaban en la mente de Adán y Eva, cada sentencia como un eco de su desobediencia. La paz que una vez reinaría en sus corazones se había desvanecido, reemplazada por el peso del remordimiento y el miedo. Dios, en su justicia, sabía que no podía permanecer en el jardín. La entrada al Edén estaba sellada con dolor y tristeza, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Con el corazón apesadumbrado, Dios les mostró la realidad de su nueva vida. Por tanto, salgan del jardín y labren la tierra que les he dado. La vida que conocen ha cambiado para siempre. Adán y Eva, ahora llenos de culpa y tristeza, se miraron entre sí. El paraíso que había sido su hogar, ya no existía más para ellos. Mientras salían del jardín del Edén, la tristeza los acompañaba mientras atravesaban observando por última vez aquel majestuoso paraíso que por su desobediencia ya no sería más nunca su hogar. Con cada día que pasaba, la vida fuera del jardín se convertía en una mezcla de alegría y dolor. La primera familia fue formada en un mundo que no conocía la pureza del Edén. Con el tiempo, Adán y Eva dieron la bienvenida a sus hijos. La vida se llenó de luchas, pero también de amores, esperanzas y sueños. Mientras experimentaban la profundidad de la tristeza, también empezaron a aprender sobre el perdón, la adaptación y la promesa de algo más allá de lo visible. La caída de Adán y Eva marcó el inicio de la historia humana, un viaje lleno de desafíos, luchas y el anhelo de volver a la comunión con Dios. Así, la vida continuó para Adán y Eva, con el recuerdo del Edén siempre presente en sus corazones. Aunque jamás volverían a experimentar la perfección del jardín, en su nueva vida también encontrarían el amor y la esperanza en un futuro que dependería de su misma obediencia hacia Dios. Y así, la historia de Adán y Eva, aunque marcada por el pecado, también no fueron abandonados ni desechados por su Creador, porque siempre estuvo con ellos, mostrándoles ese amor incomparable con el que los guió por el peregrinaje de sus vidas.